Damos la bienvenida a la presentación de avances a México de la propuesta de la CEPAL para el Programa de Desarrollo Integral El Salvador, Guatemala, Honduras, México. Acompañan al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. La doctora Alicia Barrera, secretaria ejecutiva de la CEPAL. Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores. Maestro Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario para América Latina y el Caribe. Excelentísimo señor Juan Ramón Carlos Cázares, embajador de la República de El Salvador en México. Excelentísimo señor Nelson Rafael Olivero García, embajador de la República de Guatemala en México. Su señoría Ana Carlota Durón, encargada de negocios de la Embajada de la República de Honduras en México. Señor Hugo Eduardo Beteta Méndez, director de la sede subregional de la CEPAL en México. Embajador Ricardo Cantú Garza, embajador designado de México en El Salvador. Embajador Romeo Ruiz Armento, embajador designado de México en Guatemala. Embajador David Jiménez González, embajador designado de México en Honduras. A continuación, tiene la palabra el licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores. Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente, darles la más cordial bienvenida a las señoras y señores embajadores que nos acompañan el día de hoy, señoras, señores senadores, gracias por estar con nosotros, que hemos recibido mucho apoyo del Senado de la República, especialmente para este programa. Y desde luego subrayar y agradecer profundamente la presencia de Alicia Bárcena y su equipo de la CEPAL, que el día de hoy nos van a hacer favor de presentar el documento que establece la estrategia de desarrollo para Sur de México, para Honduras, El Salvador y Guatemala. El propósito de este plan de desarrollo integral, que así se denominó porque incluye todas las facetas que deben ser tomadas en cuenta para el bienestar social, para que el Sur de México y los países mencionados tengan no solo crecimiento económico, sino desarrollo social. Entonces, en tiempo récord, se elaboró este documento con la participación de los 4 países. Desde la transición, el señor presidente de la República nos indicó que esta es una gran prioridad para él y para la política exterior de México, que debemos ser corresponsables, comprometernos con Honduras, El Salvador y Guatemala, apoyarlos, respaldarlos y tomar su causa, la causa de su desarrollo, de su bienestar, como causa propia de México. A raíz de esta instrucción se empezó a trabajar con los países, con sus representantes diplomáticos, con sus cancillerías y posteriormente con sus áreas técnicas. El día 1 de diciembre se firmó una declaración política que fue el primer acto de política exterior, expresado en una manifestación de esta naturaleza, y en obediencia y acatamiento a esa declaración política se aceleraron los trabajos. Agradecemos a CEPAL la prontitud, el tiempo récord con el que se ha elaborado este documento, y yo diría, para darle ya el uso de la palabra a la directora de CEPAL, que lo que tenemos ahora es una hoja de ruta. ¿Qué tenemos que hacer estos años para que cambie la realidad social, económica del sur de México, de Guatemala, de Honduras y El Salvador? Bienvenidas, bienvenidos todos. Gracias a Alicia Bárcena y te cedo el uso de la palabra.
Muy buenos días, excelentísimo señor presidente Andrés Manuel López Obrador, señor Marcelo Ebrard, señor Maximiliano Reyes, queridos embajadores designados de México, queridos embajadores de Guatemala, El Salvador y Honduras, queridas y queridos legisladores, muy bienvenidos, qué bueno tenerlos, honorable cuerpo diplomático, colegas de Naciones Unidas, querido Hugo Beteta, quien coordinó realmente gran parte de este esfuerzo. Me es muy grato el día de hoy entregar la encomienda que nos hicieran los 4 países. En realidad, para mí es un gran honor hacer esta presentación el día de hoy, porque en realidad pienso que estamos cumpliendo con algo que se inició el día 1 de diciembre, señor presidente. Usted, el primer acto político que hizo el 1 de diciembre fue firmar este acuerdo con los 4 jefes de Estado. Aquí está destacado este evento. ¿Qué hicimos nosotros en la CEPAL? Primero, tratar de entender el problema. ¿Cuáles son los motivos y las causas estructurales de la migración? ¿Por qué la gente se mueve? ¿Por qué la gente decide moverse? Bueno, en primer lugar, y obviamente las cifras las van a tener ustedes en sus manos, pero simplemente para que vean que la falta de empleo, la falta de oportunidades económicas en su lugar de origen es una de las causas principales de la migración. De manera tal que las personas declaran eso es lo que ellos declaran, que es lo que dice el gráfico de la izquierda. Y además porque tienen ingresos muy bajos, vamos a ver un poco eso, y sobre todo la violencia y la inseguridad en sus lugares de origen. Y reportan, por supuesto, también temas familiares, por ejemplo, la reunificación familiar. Hay muchos migrantes que ya se fueron, entonces pues mucha gente va acercándose a sus familias. Nosotros en CEPAL lo que hicimos es tratar de identificar, señor presidente, cuáles son las 5 causas estructurales de fondo. Usted lo dijo, cuáles son las causas de origen, cómo las resolvemos para que podamos ir al corazón del problema. Primero que nada, el crecimiento de estos países no es suficiente, pero sobre todo la desigualdad. Imagínense ustedes que el 10% de mayores ingresos gana casi 70 veces más que el de menores ingresos, 70 veces, por caridad. Segundo, hay un alto crecimiento demográfico, las ciudades se están creciendo muy dinámicamente y las zonas rurales muy rezagadas. El tercero es que hay muchas sequías e inundaciones. El patrón de lluvias antes era muy dinámico, habría 2 siembras al año, hoy ya no se puede hacer eso, solo tienen un patrón de siembras por el régimen de lluvias. Cuarto, es la región más violenta, una de las regiones más violentas del mundo. A mí me han preguntado si es más violenta que el Medio Oriente. Sí, más violenta que el Medio Oriente. Y quinto, hay un diferencial salarial con Estados Unidos. Vamos a ver un poquito esto. Miren ustedes, aquí yo estoy simplemente mostrando quién migra. Fíjense que el caso de Guatemala, por ejemplo, vemos que los que más migran son los jóvenes. Los jóvenes entre 18 años y 35 años son los que migran más. ¿Y quiénes? Los hombres jóvenes. ¿Y quiénes? También las mujeres, obviamente, pero mucho más los hombres. ¿Y cuál es el gran problema? Y fíjense ustedes, hay mucha gente que no dimensiona. Estamos hablando de 33 millones de personas en estos países del norte de Centroamérica y México, pero solamente del norte de Centroamérica son 33 millones. Y fíjense ustedes el problema es que estos 362,000 jóvenes que están entrando a la fuerza de trabajo y que quieren empleo porque están en edad de trabajar, solamente se generan 127,000, o sea, ya empezó el déficit. Y esta es la que yo quisiera, por favor, que se fijen, porque aquí sí que estamos muy mal, que es la brecha salarial entre Estados Unidos y los países del norte de Centroamérica. Por favor, vean ustedes que el ingreso medio de un trabajador es 10 veces más en Estados Unidos que en los 4 países. En los 4, obviamente México es el que tiene un mejor ingreso medio, pero vénganse a la de la derecha, que es el salario mínimo. El salario mínimo es 5 veces mayor en Estados Unidos que en nuestros 4 países. Y con todo lo que usted hizo, señor presidente, de subir el salario mínimo, ¿verdad? Aquí nosotros reflejamos el de 2017, que era de $138 mensuales. Ahora usted lo puso ya en 158 o 160 más o menos, pero aún así México sigue siendo el país con el menor salario mínimo de toda la región. Así es que ese es un tema. ¿Qué proponemos? CEPAL propone 4 cosas.
desarrollo económico, bienestar social, pero el desarrollo económico ahorita vamos a ver en qué. Bienestar social vamos a ver en qué, sostenibilidad ambiental y algo muy importante, yo agradezco que estén mis colegas de Naciones Unidas, que es la gestión integral del ciclo migratorio. ¿Y por qué, señor presidente? Porque lo que se quiere es enfocar en seguridad humana, no en seguridad nacional. Ese es el cambio de paradigma. Ese es el verdadero cambio, que nos vamos a ir a la seguridad de las personas, es decir, sus derechos, su medio de vida, su seguridad, y no la seguridad de las fronteras en términos de seguridad nacional. Ese es un cambio muy importante. ¿Qué proponemos en materia económica? Y me alegro que ya ustedes escucharon un ratito de fiscalidad, porque pues por ahí va la mano también, es decir, fiscalidad progresiva. Vámonos a que todos estos ahorros, señor presidente, que usted está logrando, se vayan a inversión pública para potenciar la inversión total. Porque eso es lo que va, el puente entre el corto y el mediano plazo es la inversión, no hay más. Y la otra es eliminar privilegios fiscales. Usted se ha manifestado en eso y nosotros también. Estamos en contra de la cultura de los privilegios y una de ellas es la fiscalidad. Segundo, hay que fortalecer la administración tributaria. Aquí estuvo doña Margarita presentando el tema del SAT, eso es. Tercero, la transparencia y la rendición de cuentas. Aquí están los legisladores para mejorar la calidad del gasto y reducir corrupción. Y por supuesto, en momentos de contracción económica hay que priorizar el empleo, el salario mínimo y proteger el desempleo. Eso es lo que se llama estabilizadores automáticos. Necesitamos eso, no lo tenemos. Y por supuesto, políticas de innovación, ciencia y tecnología. La renuncia fiscal, señor presidente, ¿de qué estamos hablando? Cuando un gobierno decide que no va a cobrar impuestos por los privilegios fiscales, ¿verdad? A México le está costando esta renuncia 3,9% del PIB. 3,9% del PIB. 10 veces más lo que cuestan las transferencias sociales. ¿Verdad? Las transferencias sociales cuestan 0,4% del PIB. La renuncia fiscal es 0,39%. Hay que evaluarla, porque hay cosas que tienen que permanecer. Por ejemplo, las deducciones, por supuesto, esas se quedan. Pero hay que evaluarla, porque hay otras que de plano sí hay que revisar, como lo está haciendo usted muy bien. Y proponemos en este programa la inversión, priorizar la inversión, tanto pública como privada. Nosotros, para poder resolver los problemas que tenemos en esta región, necesitamos 25% del PIB de inversión y solo en infraestructura el 6%. México está en 20,9%. Digo, para que vean ustedes la brecha, nos faltan 4 puntos en México. Y en los otros países, bueno, ni se diga el caso de Guatemala, que está en 14,2%. Entonces necesitamos de verdad hacer un esfuerzo para este propósito. En materia económica, lo que más le hemos dado prioridad, señor presidente, lo más prioritario para nosotros ha sido cómo generar un espacio económico entre el sur de México, sobre todo el sureste que usted ha planteado como una gran prioridad, y los países del norte de Centroamérica. ¿A partir de qué? De la integración comercial, productiva, energética y logística. Llévense este dato en la cabeza. ¿Cuánto creen ustedes que los países de Centroamérica le exportan a México? Todos los 6 países le exportan a México, de su total de exportaciones, el 3%. No podemos, señor presidente, tenemos que comprarle más. Y los 3 países del norte de Centroamérica solamente exportan el 5%. Ahí tenemos un deber y ese deber lo podemos resolver. Vamos a ver ahora algunos temas, porque no es un problema de aranceles, es un problema de facilitación, de infraestructura, de aduanas, es ponerse a hacer la tarea de plano. Y esto puede generar beneficios compartidos, la facilitación de comercio, y generar cadenas de valor entre nosotros. Es decir, como se hizo en Norteamérica, francamente, porque la zona de Norteamérica no es una zona de comercio de bienes y servicios, no es cierto, y es una zona productiva integrada, eso es. Y eso es lo que hay que generar en el sur de México, y es posible. Y por último, claro, crear una red de investigación con todas las instituciones académicas y universidades.
Entonces, la integración comercial, nosotros proponemos 5 medidas muy sencillas, que es transmisión anticipada de documentos para el transporte de carga. Esto no se hace, entonces los camiones se quedan parados, ¿verdad? Porque no traen los documentos, porque no pasan. Segundo, realización única de controles migratorios en países de salida, sistema electrónico de emisión y envío de certificados fito y sanitarios, que es lo que nos atora mucho, y el registro de unidades de carga con dispositivos de radiofrecuencia. Son cosas fáciles que se pueden hacer. Y últimamente, y lo último, instalación de cámaras en pasos fronterizos. En la parte energética, que creo que es la parte más fuerte de lo que traemos en esta propuesta, lo que nosotros decimos es: hay que consolidar la interconexión eléctrica entre México y los países de Centroamérica. ¿Por qué? Porque eso va a abaratar costos. Las propuestas que traemos nosotros pueden abaratar costos de energía en forma muy importante. Y segundo, va a promover proyectos de infraestructura, sobre todo en gas natural, y una integración logística mucho más profunda. Entonces, esto va a bajar los precios y va a permitir que más gente tenga acceso a la energía. Y desde luego, algo que nos parece vital, y usted también ha hablado de esto, señor presidente, que es la integración digital. Creo que podemos crear un mercado digital poniéndolo ahora sí que a la par de la red eléctrica. No se necesita hacer una nueva infraestructura, el cable puede ir junto con la red eléctrica. Entonces, esto es lo que se ve en el sentido ya del terreno, es decir, esta es la integración eléctrica. Fíjense el cachito que falta. Pueden ustedes ver, hay 2 redes, una que conecta a México con Guatemala y otra que conecta a México con todos los países. Y nos falta un cachito, un pedacito, para que la conexión sea total. Y en el lado derecho, que ustedes no lo ven, pero lo verán cuando lo tengan en las manos, es el gasoducto. Esto es muy importante porque el gasoducto, el gas natural, el excedente del gas natural se está produciendo, por ejemplo, en Texas. Muy bien. Y estos países necesitan gas natural. Entonces hay que construirlo. Claro, esto nos va a llevar un par de años seguramente, pero hay que hacerlo porque eso va a ayudar mucho. Y esta ruta de gasoducto que conecte el Golfo con el Pacífico y de ahí se va a los puertos del Salvador, que es en donde se hace tanta falta esta infraestructura. Hemos identificado cinco proyectos. Hemos identificado la terminal de gas natural en el Puerto Cortés en Honduras, que podría entregar 300 megawatts a un costo estimado de $1,200 millones. Segundo, la interconexión eléctrica, que les decía, este pedacito entre México y Guatemala, que está en México y Guatemala, que costaría alrededor de $300 millones. Tercero, el mejoramiento de la infraestructura fronteriza entre Guatemala y México. Y ahí yo creo que le va a gustar una cosa, señor presidente, y es que estamos proponiendo que se conecte la carretera del eje turístico de Guatemala, El Naranjo y Las Flores con Tenosique, Tabasco. Eso es lo que falta. Yo sé que le va a gustar, pero no es por eso, digo, además de que usted es de allá, pero es viable, es posible y es muy interesante, porque Las Flores y El Naranjo es una zona turística. Entonces, pues ahí nos vamos conectando. El cuarto es la conectividad ferroviaria entre los países del norte de Centroamérica, que son 710 kilómetros desde Ciudad Hidalgo, Chiapas, hasta los puertos del Salvador, ¿verdad? Eso ayudaría muchísimo. Hay unos tramos que ya están hechos en Guatemala. Hay que mirar cómo están y evaluar si se reconstruyen o cómo se hace. Y el quinto es esta construcción del gasoducto, que son 600 kilómetros para integrar al sur de México con Centroamérica y traernos el excedente de Norteamérica. La otra propuesta es que, miren ustedes, los 4 países, la verdad es que generan unas remesas, ¿no?, que de verdad son impresionantes. Solamente los 3 países del norte de Centroamérica generan $22,500 millones de remesas. Solamente El Salvador, Guatemala y Honduras. México solito genera sus 35,000 solito. Ahora, ¿qué estamos proponiendo? Obviamente ese es el ahorro de los hogares, ¿no?, de los migrantes, pero ¿cómo lo hacemos más productivo? ¿Cómo les ayudamos a ellos? Primero, a bajar costos de transacción. Les está costando carísimo mandar su dinero y solamente mandan el 10%, No es que manden el total de sus ingresos, no es verdad. Mandan un pedacito, el otro se queda allá.
Entonces, lo que mandan, que les cueste menos. Segundo, que les sirva para armar su negocio, sus empresas, cadenas locales de producción, cooperativas, cajas de ahorro, ayudarles a que realmente se pueda en sus lugares de origen y apalancarlos como un punto de entrada del sistema financiero, que se puedan bancarizar. El bienestar social para nosotros, señor presidente, y esto lo hemos conversado con UNICEF, por aquí debe de estar el colega de UNICEF, hemos conversado con la jefa de UNICEF para hacer una red de escuelas seguras para que los 500,000 niños, niñas y adolescentes se queden en sus lugares de origen. Fíjese que muchos niños abandonan la escuela, por ejemplo en El Salvador, casi 300,000 niños el año pasado, abandonaban las escuelas porque les da miedo, por la violencia, por la inseguridad. Entonces, ¿cómo apalancamos un programa que pueda retener a 500,000 niños? Y eso quiere decir niños, niñas, adolescentes y sus papás, ¿verdad? Obviamente. ¿Cómo se otorgan becas académicas de sustento? ¿Cómo se promueve la movilidad laboral con los empleadores y los trabajadores para que sea trabajo decente, justo, con buen pago? Un sistema público de cuidados. Usted lo hizo en el Distrito Federal, usted lo está haciendo a nivel nacional. Es realmente darle prioridad a la primera infancia, a los niños, a las niñas, a los adultos mayores, ¿no? Que ya vamos para allá, algunos de nosotros. Y luego, ¿cómo cerramos las asimetrías para los pueblos indígenas, para las mujeres? Es decir, hay una brecha todavía muy grande. Y garantizar la seguridad alimentaria. Porque eso es apostar al futuro. Si no le damos a la gente alimentos, a los niños, en una edad crucial, se nos va la generación, se nos fue. Y eso no podemos permitir. La meta entonces es universalizar hasta la educación secundaria. Este es el déficit, eso es lo que nos falta. Y nos falta todavía bastante. Entonces, tenemos que lograrlo. México obviamente está en un 51%. También México tiene que hacer su tarea. Estamos hablando de completar hasta la educación secundaria. Lógicamente, usted va a decir, ¿y con qué? Pues hay que aumentar el gasto social. Usted ya lo está haciendo, de hecho. El gasto social promedio de la región es 11,2% del PIB. Nuestros países invierten 9% del PIB. Uruguay, que es el que más invierte en la región, invierte 16% del PIB. Sí se puede, sí se puede. Debemos. Yo solo estoy pidiendo 2 puntitos del PIB para poder cubrir salud, educación, vivienda y pensiones. Y por supuesto, el tema de la sostenibilidad ambiental y la gestión de riesgos. Estamos hablando de una zona muy vulnerable a las inundaciones, a los huracanes, a la sequía. Imagínese usted, los pobres productores de Honduras, ¿verdad?, tuvieron que abandonar muchos de sus campos de café y de maíz porque hay sequía. Y ahorita está la sequía más dura que antes. Entonces, hay que meternos a trabajar en ello. Y también reduzcamos la intensidad energética de cada cosa que producimos, pues bajemos el insumo de agua y de energía. Es decir, seamos más eficientes en la producción y potenciar, por cierto, entre los países la gestión de riesgos. ¿Qué pasa si hay un huracán? México tiene un gran programa de riesgos, de gestión de riesgos. Y Centroamérica también, y sobre todo estos países, requieren un monitoreo temprano, una alerta y medidas para poder prevenir, reducir, reconstruir sus problemas. Y potenciar algo muy importante que es el aseguramiento de los productores rurales. Eso la FAO ha hecho grandes esfuerzos y creo que es muy importante. Y desde luego resguardar nuestra biodiversidad. Esta zona es una de las zonas más ricas en materia de biodiversidad, tanto terrestre como marina, y proteger esa integridad, potenciar la agroecología, ¿no? Lo que nos enseñaron nuestros ancestros fue a producir con la selva, no contra. Y eso creo que es lo que tenemos que lograr. La siguiente, por favor. Y entonces, señor presidente, ¿de qué se trata este programa? Usted lo dijo. Es la gestión migratoria en todas sus fases. Nosotros lo que le entregamos el día de hoy, señor presidente, está centrado en el origen, porque nos parece que es el origen donde tenemos que ir de frente para retener a las personas en su lugar. Si la gente no es que quiera migrar,
no, es que tiene que hacerlo. Y el tránsito, el destino y el retorno, este ciclo fue el que se acordó en Marrakech, donde estuvieron los 4 países. Entonces, ahí yo quiero darle crédito a todas estas agencias, fondos y programas del sistema. Son 16 agencias del sistema de Naciones Unidas que se dedican justamente, aquí está ACNUR, que es la Agencia de Refugiados, está la Agencia de Migración, la OIT, ONU Mujeres. Todas nuestras agencias tenemos que hermanarnos para apoyarlos a ustedes. Tenemos que venir a ponernos a su disposición, todos juntos, para trabajar en ello. Y por último, yo quisiera decir, bueno, obviamente, ¿de qué se trata el ciclo migratorio? Usted lo dijo también, es poner los derechos de los migrantes y los refugiados en el centro. Eso es lo que nos importa, cuidar a las personas en todo su momento, incorporar el principio de no discriminación, que si es chiquito, que si es gordo, que si… no, nada. LGTBI, mujeres, indígenas, todos tienen derechos. Y propone políticas para atender a las personas desplazadas por violencia, por desastres. Y hay que actuar en los barrios pobres de las zonas urbanas, que están creciendo muy rápido. Hay que irnos a los barrios pobres, que es donde están saliendo muchos de los jóvenes, y también en las ciudades que están recibiendo a estos migrantes. Por ejemplo, en Tabasco hay varias ciudades que están recibiendo migrantes, y en Veracruz. Y entonces, ¿cómo trabajamos con esas ciudades? Y cómo incluir a migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y retornados a estos sistemas de educación. Y, por supuesto, construir acuerdos de portabilidad de derechos, para empezar con Estados Unidos, porque muchas veces se regresan los trabajadores sin sus derechos, pagaron allá el seguro social, etcétera, y ¿por qué no se pueden? Tenemos que lograr que puedan, transitar con sus derechos, con su seguro, con lo que hayan acumulado en la vida. Y por último, yo creo, señor presidente, obviamente, sin falsa modestia, pero en la conjunción con su canciller, con los cancilleres de los 4 países, consideramos que esta propuesta es innovadora. ¿Por qué? Porque pone al desarrollo en el centro, el desarrollo como la solución, y el desarrollo para que la migración no sea una opción y no una obligación. Usted lo ha dicho muchas veces, tiene que ser opcional. Obviamente no se va a evitar la movilidad, siempre habrá, pero que sea opcional. Y se busca precisamente construir este espacio económico entre el sur de México y los países de Centroamérica, y integrar a la movilidad humana a un desarrollo con igualdad y con sostenibilidad. Tener este enfoque de seguridad en el empleo, en los ingresos, en la educación, en la protección social. Y creemos desde la perspectiva de las agencias, fondos y programas, que esto realmente es una iniciativa la más integral que se ha presentado a nivel mundial. Así es de que creo que es la hora de convocar a todos los países del mundo a que nos vengan a ayudar a que esta región sea la más próspera. Muchas gracias. Ahora, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, dirigirá un mensaje. Agradecerles a todas, a todos su presencia. Es muy importante la presentación de este plan para México y los países hermanos de Centroamérica. Es importante este plan porque va al fondo del problema. Como aquí se ha dicho de manera muy clara, con fundamentos, con datos, la gente emigra por necesidad, por falta de oportunidades de trabajo o por violencia, y hay que atender esas causas, hay que ir al origen de lo que está provocando este fenómeno migratorio.
Y no hay más que la cooperación para el desarrollo. No es con la fuerza. No se puede enfrentar el mal con el mal, la violencia con la violencia. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Por eso es muy importante este plan. Le agradecemos mucho a todas las agencias, a todas las organizaciones que han participado, desde luego a la CEPAL, a Alicia Bárcenas, extraordinaria diplomática, economista, una mujer inteligente con dimensión social. Es una muy buena servidora pública de todo el mundo, porque ha tenido cargos para desempeñarse, atender asuntos en todos los países. Es un orgullo de México, una profesional como Alicia Bárcenas. Ahora viene la etapa de la aplicación, de la instrumentación del plan. Se requiere de diplomacia, de convencer, de persuadir, sobre todo al gobierno de Estados Unidos, para que podamos llegar a un acuerdo y hacer realidad este enfoque que nos conviene a todos. Ya se ha avanzado, hay que reconocer que han mostrado los funcionarios del gobierno de Estados Unidos, el presidente Donald Trump, interés en escuchar este planteamiento. No se ha descartado, inclusive ya hay hasta un compromiso de inversión para Centroamérica y para México. Pero falta todavía el que podamos llegar a la firma de un acuerdo. Y de esta forma no solo definir recursos para la aplicación de programas, sino también el rol que se va a jugar, es decir, qué papel le corresponde a cada gobierno, y sería extraordinario la creación de un organismo para la aplicación de este plan, un organismo con este propósito, que podamos acordarlo. Y voy a decir algo, necesitamos a alguien parecida a Alicia Bárcenas para hacerse cargo de un organismo de esta naturaleza. Si hacemos el trabajo que falta, si se logra este acuerdo, vamos a atender las causas del fenómeno migratorio y vamos a temperar los flujos migratorios
con todo lo que esto conlleva, implica, el que no sufra la gente, el que se respeten los derechos humanos, el que los centroamericanos, nuestros paisanos mexicanos, puedan trabajar, ser felices donde nacieron, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, sus culturas. Y lo podemos lograr, porque hay, a pesar del abandono y de la marginación y de los grandes y graves problemas, hay mucho potencial en la región. Es de las regiones más ricas del mundo. Es una región rica con pueblo pobre. Es una paradoja, es una contradicción. Son buenas tierras para la producción agropecuaria, selvas, hay agua en abundancia en esta región, hay petróleo, hay gas, hay playas, centros turísticos de primer orden, bellezas naturales, y es el asiento de la gran civilización maya, una de las regiones arqueológicas más importantes del mundo. Es Mesoamérica, donde florecieron las culturas más importantes del mundo. Entonces, sí podemos impulsar este plan en beneficio de todos. Ya aquí se hizo una propuesta hasta de programas y creo que coincidimos en lo general de cómo integrar la región en lo que tiene que ver con el sector energético. Si acaso falta complementar más todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario, el rescate al campo, que ayuda mucho. Nosotros ahora en Chiapas, que tiene las mismas características geográficas, naturales, que Guatemala, que Honduras, que El Salvador, estamos sembrando 200,000 hectáreas de árboles maderables y frutales. Y en esas 200,000 hectáreas en Chiapas se están generando 80,000 empleos ahora. 80,000 campesinos que tienen trabajo, no empleo temporal, permanente, con una inversión, en el caso de Chiapas, de alrededor de 5,000 millones de pesos. Se puede hacer mucho con poco dinero, porque se tiene lo principal, se tienen las tierras, se tiene el agua, se tiene el conocimiento de los campesinos. El campo es la principal fábrica de México y de Centroamérica. Es lo que nos puede dar muchas posibilidades de desarrollo. Es producción, es creación de empleo, es cuidado
y fomento al medio ambiente, amor a la naturaleza, es reforestar, tener de nuevo la selva tropical. Todo eso es esta región de México y de Centroamérica. Entonces, eso sería un complemento y estamos totalmente de acuerdo en el enfoque de bienestar. Es un buen trabajo el que se nos ha presentado y vamos ahora sí que a pedirle a Marcelo Ebrard que nos ayude, que siga coordinando para que podamos en poco tiempo participar ya en la firma de un acuerdo conjunto entre los países de Centroamérica y también invitar al gobierno de Estados Unidos, de Canadá y a otros gobiernos, pero fundamentalmente hacerlo con el gobierno de Estados Unidos, porque esto es también para ellos una opción, una alternativa, la mejor. Nosotros ya no queremos cooperación para reforzar medidas de fuerza. No queremos el Plan Mérida, no queremos helicópteros artillados, no queremos ese tipo de cooperación. Queremos cooperación para el desarrollo, porque eso es lo que nos va a ayudar a serenar al país, a serenar a Centroamérica y a que haya paz, con justicia y con bienestar. Muchísimas gracias a todas, a todos ustedes. Agradecemos a los miembros del Presidio su participación en este acto. Asimismo, pedimos a nuestros invitados permanecer en sus lugares para continuar con la conferencia de prensa.